Crónicas de lo cotidiano. Mi madre, quien me abandonó al nacer, busca una segunda oportunidad, pero solo porque mi abuela la recompensará si logra recuperar mi cariño. Me llamo Alejandro, tengo 21 años y, hasta hace poco, creía que mi vida ya estaba marcada por lo que pasó en mis primeros meses. Fui abandonado por mi madre biológica, Mariana, cuando apenas tenía 3 meses de nacido. Durante todos estos años, crecí con la ausencia de ella y el vacío que dejó su partida, algo que nunca pude entender del todo. Sin embargo, hace poco sucedió algo inesperado. Mariana volvió a aparecer en mi vida, buscando reconectar conmigo después de más de 2 décadas de silencio. Al principio, pensé que tal vez quería enmendar el pasado, encontrar una segunda oportunidad para ser madre y para que yo pudiera encontrar algo que había perdido. Pero pronto descubrí que su motivación no era tan pura como parecía. Resulta que mi abuela, Carmen, la madre de Mariana, le puso una condición: solo recibiría una importante herencia si lograba reconstruir la relación conmigo. Fue entonces cuando comprendí que todo este acercamiento no era tanto por arrepentimiento o amor, sino por un interés que iba más allá de lo emocional. Ahora estoy en medio de esa situación complicada, tratando de entender cómo manejar el pasado, el presente y las heridas que aún duelen, mientras enfrento la verdad sobre lo que realmente mueve a mi madre. Mis padres, Mariana y Carlos, tuvieron que enfrentar la vida siendo apenas unos adolescentes. Solo tenían 18 años cuando nací. Entiendo el miedo que mi mamá pudo haber sentido. Ser madre tan joven es una carga enorme, llena de incertidumbre y dudas. A diferencia de ella, mi papá decidió quedarse a mi lado, a pesar de lo complicado que fue para los dos. Mis abuelos maternos, Carmen y Ernesto, tenían una vida muy distinta. Ellos se retiraron jóvenes gracias a una empresa que formaron y vendieron con éxito. Desde entonces, se dedicaron a invertir su dinero y a disfrutar de una vida tranquila y cómoda, lejos de las preocupaciones económicas que tienen muchos. Cuando mis papás quedaron embarazados, mis abuelos no dudaron en tenderles la mano. Les ofrecieron mudarse con ellos para ayudarlos con los gastos mientras conseguían un trabajo, y hasta les prometieron que podrían volver a estudiar si así lo deseaban. Esa era su forma de apoyar a Mariana en ese momento difícil. Mis papás aceptaron la oferta y nos mudamos con mis abuelos. Parecía que las cosas podrían salir adelante. Pero apenas tenía 3 meses de nacido cuando mi mamá decidió irse. Simplemente desapareció, dejándome a mí y a mi papá solos en esa casa que se suponía sería nuestro refugio. Sé por mis abuelos que, aunque mi papá nunca lo decía en voz alta, los primeros meses después de que Mariana se fue no fueron nada sencillos para él. Tenía apenas 18 años, una vida por delante, un hijo en brazos y una herida fresca que trataba de ocultar. Pero, a su manera, empezó a salir adelante. No sé cómo lo logró, pero lo hizo. Me cuidó, me abrazó en mis noches de llanto, y se aferró a lo poco que tenía para construir algo para mí. Con el paso de los años, todo fue cambiando. Cuando yo tenía 6 años, mi papá ya no tenía una buena relación con mi abuela Carmen. Ella siempre fue estricta, muy controladora, y las diferencias entre ellos eran cada vez más frecuentes. Mi papá intentaba mantenerse al margen, pero al final decidió que lo mejor era alejarse antes de que los roces terminaran por romperlo todo. Fue entonces cuando tomó una decisión que, ahora que soy adulto, entiendo completamente. Se mudó de la casa de mis abuelos, pero me dejó a mí con ellos. No fue porque no me quisiera o porque quisiera deshacerse de mí. Fue porque sabía que ellos podían darme una vida más estable, más cómoda, con mejores oportunidades. Lo hizo pensando en mí, no en él. Nunca le guardé rencor por eso. Quizás de niño no lo entendía del todo, pero con el tiempo supe que no fue una decisión fácil. A pesar de todo, él nunca se alejó. Me visitaba, me llamaba, me llevaba a pasar fines de semana con él. Siempre estuvo presente, incluso desde la distancia. Y por eso, mi cariño por él nunca cambió. Carlos, mi papá, fue y sigue siendo uno de los pilares más firmes en mi vida. El reencuentro con Mariana, mi mamá biológica, fue algo inesperado. Todo ocurrió en el cumpleaños número 65 de mi abuela Carmen. Como tenía un pendiente que entregar en la universidad ese mismo día, llegué a la celebración un poco más tarde que el resto. Al llegar,
Todo parecía estar en orden, el jardín lleno de gente, familiares que no veía hace tiempo, música suave de fondo, y ese ambiente típico de las reuniones familiares grandes. Saludé a la mayoría con una sonrisa, repartiendo abrazos aquí y allá, mientras trataba de relajarme después de un día complicado. Me dirigí a la mesa de bebidas, con la intención de servirme un vaso de agua o algo frío, cuando la vi. A lo lejos, entre un par de tías y uno de mis primos, estaba una mujer que se me hizo inquietantemente familiar. Su rostro tenía algo que removió algo dentro de mí, como un eco de una imagen guardada en lo más profundo de mi memoria. Y entonces, mi abuela apareció junto a esa mujer. Venían caminando directo hacia mí. Carmen, con su sonrisa serena pero firme, y la mujer con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Se pararon frente a mí. La mujer extendió su mano, como si fuera una simple presentación formal, y me preguntó con voz suave. ¿Sabes quién soy? La pregunta me atravesó el pecho. Por un segundo, quise decirle que no tenía idea. Pero en el fondo, ya lo sabía. Había algo en sus ojos, en su boca, en sus gestos. Era ella. Lo supe desde que la vi. Aún así, la miré con frialdad y respondí. No lo sé. Ella bajó un poco la mirada, como si hubiese anticipado esa reacción, y entonces dijo. Soy Mariana, tu mamá. Y en ese instante, sentí como si el mundo a mi alrededor se quedara en silencio. Como si todo lo que había aprendido a enterrar durante años saliera a flote, golpeándome con una mezcla de rabia, confusión y una punzada de tristeza que no estaba listo para enfrentar. Después de aquella inesperada revelación, no supe qué decir. No grité, no lloré, no hice ningún escándalo. Simplemente la miré fijamente por unos segundos, procesando sus palabras, y luego respondí con un seco. ¡Qué bien! Sin agregar nada más, me giré y me alejé de ahí, dejándolas a ambas, mi abuela Carmen y Mariana, de pie, en medio del jardín. El resto de la fiesta pasó sin mucho más que una nube de confusión en mi cabeza. No hubo más interacciones forzadas. Durante el resto del cumpleaños, Mariana se mantuvo a distancia. Al final de la noche, cuando me iba, me despedí de ella como si fuera una tía lejana, con un simple, nos vemos, y una sonrisa fingida que no alcanzó mis ojos. Durante los días que siguieron, pensé que eso sería todo. Una aparición fugaz, una interrupción incómoda, y luego silencio otra vez. Pero no fue así. Mariana comenzó a frecuentar cada vez más la casa de mis abuelos. A veces llegaba justo cuando yo estaba por salir, otras cuando apenas llegaba de la universidad. Era claro que estaba buscándome, o al menos buscaba oportunidades para hablar conmigo. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas y tensas. Frases corteses, preguntas superficiales, comentarios sin peso. Pero con el tiempo, algo cambió. Supongo que la constancia de su presencia, su tono siempre sereno, y la forma en que nunca forzó nada, empezaron a desgastar mis defensas. Empezamos a hablar un poco más. Descubrí que teníamos algunas cosas en común, el gusto por el cine clásico, la música en vinilo, e incluso compartíamos una extraña afición por los libros de historia que hablan más de personas que de fechas. Me costaba admitirlo, pero hablar con ella se volvía más fácil. Poco a poco, comencé a notar pequeños gestos de cariño, me preguntaba si ya había comido, si necesitaba que me llevaran a algún lado, si quería que me ayudara con algo de la universidad. No eran grandes cosas, pero eran constantes, y sinceras, al menos en apariencia. Fue entonces cuando una idea se coló en mi mente, tímida al principio, casi como una traición a mí mismo, ¿y si de verdad quería recuperar el tiempo perdido? ¿Y si, después de tanto, realmente quería ser mi mamá? Lo cierto es que empecé a verla distinto. Su presencia ya no era una incomodidad automática. Comenzó a preocuparme si llegaba tarde o si se veía cansada. Empezaba a importar, y eso, aunque no lo quería admitir todavía, me daba miedo. Todo siguió su curso. Las visitas de Mariana eran cada vez más frecuentes, las conversaciones más fluidas, y aunque en mi interior aún había cierta cautela, no podía negar que algo dentro de mí estaba cambiando. Me costaba admitirlo incluso en silencio, pero sí, comenzaba a sentir que tal vez, solo tal vez, podría llegar a verla como una madre.
Pero todo eso se derrumbó de un momento a otro. Una tarde cualquiera, llegué más temprano de lo habitual a casa de mis abuelos. Carmen no sabía que ese día había salido antes de la universidad, así que no esperaban que llegara. Al entrar por el pasillo, escuché voces desde la sala. Caminé en silencio, sin intención de espiar, solo para saludar, pero algo en el tono de la conversación me detuvo. Era la voz de Mariana. No lo sé, mamá, decía. Estoy intentando, de verdad. Pero hay algo que no me deja verlo como un hijo. Me siento culpable, claro que sí, pero es como si hubiera una barrera que no puedo explicar, algo que no me permite sentir eso que se supone que debería sentir. Mi cuerpo se tensó por completo. Sentí una punzada en el pecho. Me quedé quieto, como congelado, escuchando con el corazón latiéndome en la garganta. Entonces fue la voz de mi abuela Carmen la que respondió. Tienes que esforzarte más, Mariana. ¿No entiendes que esto depende de ti? Si de verdad quieres ganarte su cariño, tienes que hacerlo sincera. Si no logras formar una relación de madre e hijo con Alejandro, entonces olvídate de la herencia. No voy a cambiar de opinión. En ese momento dejé de escuchar. Sentí que me faltaba el aire. Como si me hubieran arrancado de golpe el suelo bajo los pies. Caminé directo hacia la sala y sin pensarlo, sin anunciarme, me planté frente a ellas. ¿Es verdad eso? Pregunté. Mi voz no sonó como esperaba. No tembló, pero tampoco sonó fuerte. Solo estaba llena de algo que no podía ocultar, decepción. Ambas me miraron sorprendidas. Mariana se puso pálida. Mi abuela ni siquiera intentó ocultarlo. ¿Es cierto que Mariana, solo ha estado haciendo todo esto por la herencia? Dije, corrigiéndome a mitad de frase. Me dolió más de lo que imaginé no poder terminar esa palabra. No dije, mamá. No podía. Y en ese momento, supe que todo lo que creía estar construyendo, tal vez nunca fue real. No necesitaba que dijeran nada. El silencio que se hizo en la sala, las miradas congeladas, las expresiones de sorpresa y vergüenza, todo me confirmó lo que acababa de escuchar. No hubo negaciones, no hubo explicaciones apresuradas, ni intentos de disfrazar la verdad. Bastó con verlas para entender que sí, todo era cierto. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la casa. No quería escuchar nada. No estaba listo para enfrentar una conversación, ni para darle a ninguna de las dos la oportunidad de justificar lo que habían hecho. Necesitaba distancia. Aire. Una vez en la calle, sentí que mi celular vibraba una y otra vez en el bolsillo. Eran llamadas de mi abuela, de Mariana. Las ignoré todas. No sabía qué podía decirles y, sinceramente, no quería escucharlas. Caminé sin rumbo fijo por algunos minutos, hasta que supe a dónde quería ir. Fui a casa de mi papá. Carlos me abrió la puerta sorprendido al verme sin previo aviso. Apenas crucé el umbral, le dije que necesitaba quedarme con él unos días. Le conté todo lo que había pasado, sin muchos detalles, solo lo esencial. Le dije que no quería hablar más del tema, al menos no por ahora, que lo único que necesitaba era un lugar tranquilo, lejos de todo eso. Él me escuchó en silencio y, como siempre, me entendió. Claro que puedes quedarte, me dijo, mientras me pasaba una cobija y me mostraba el sillón. Pero necesito avisarle a Carmen que estás aquí. No quiero que se preocupe. No respondí de inmediato, pero terminé asintiendo con la cabeza. Él tenía razón. A pesar de todo, mi abuela había sido parte fundamental en mi vida, y no quería que pensara que me había perdido también a mí. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para procesar lo que había pasado, para entender si todo lo vivido en esos meses fue una mentira o si, al menos, algo de eso fue real. Con los días, las llamadas no cesaron. A veces eran solo mensajes, otras veces insistentes timbrazos en el celular que solo apagaba o dejaba sonar hasta que paraban por sí solos. Al principio, simplemente las ignoraba, pero con el tiempo mi paciencia empezó a desaparecer. Cada nuevo intento de Mariana por contactarme me irritaba más, y sin darme cuenta, comencé a ser grosero. No solo con ella, también con mi abuela.
La trataba con frialdad en los mensajes. Respondía con monosílabos cuando me escribía para saber si necesitaba algo o si estaba bien. Y aunque no se lo decía directamente, sé que podía sentir que estaba molesto con ella también. Fue entonces cuando mi papá decidió intervenir. Una tarde, mientras cenábamos algo sencillo en su departamento, dejó el plato a un lado, me miró con esa calma suya que siempre lo ha caracterizado y me dijo: «Mira, hijo. Entiendo perfectamente que lo que pasó no estuvo bien. Lo que te hizo Mariana, y lo que hizo tu abuela, forzando todo esto. Nadie puede obligarte a perdonar ni a construir algo que tú no quieres, pero hay algo que sí quiero que pienses muy bien». Me quedé en silencio, con el tenedor a medio camino entre el plato y mi boca. «Tú sabes mejor que nadie lo difícil que puede ser tu abuela», continuó. «Yo lo viví. Por eso me fui cuando eras niño, para evitar más conflictos. Pero si hay alguien que no merece el trato que le estás dando, es ella». Me quedé callado. No porque no quisiera responder, sino porque en ese momento no supe qué decir. «Dime algo», siguió él, con una firmeza suave pero clara. «¿Quién ha estado ahí todos estos años? ¿Quién se desvelaba cuando te enfermabas? ¿Quién iba a tus festivales? ¿Quién fue a tus juntas de la escuela, cocinó para ti, te abrazó cuando tenías miedo o te regañó cuando la regabas?» «Mi abuela». «Carmen», respondí, casi en un susurro. Mi papá asintió. «Sí, ella. Ella fue tu figura materna. No tu madre biológica, tu madre real, la que estuvo presente. ¿Y sabes por qué creo que lo hizo con tanto empeño? No solo porque era su nieto, sino porque, tal vez, en ti vio una oportunidad para reparar algo que ella misma no tuvo». Lo miré confundido. «¿Sabes cómo fue la infancia de Carmen?», me preguntó. Negué con la cabeza. Su mamá murió cuando ella era una bebé. Creció sin una madre. Con un padre que, aunque responsable, no era muy afectuoso. Siempre le faltó algo, aunque pocas veces lo decía. Yo creo que, por eso lo dio todo contigo. Porque sabía lo que era crecer con una ausencia así, y no quiso que tú pasaras por lo mismo». Esa conversación me dejó helado. Nunca había pensado en eso. Siempre había visto a mi abuela como alguien fuerte, exigente, a veces hasta dura, pero nunca la imaginé como una niña huérfana de madre, intentando cuidar a otra vida para que no creciera con la misma herida. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, aunque mi dolor era válido, tal vez estaba apuntando mi enojo en la dirección equivocada. Decidido a dejar todo de lado y continuar con mi vida, «Abuela, quiero pedirte una disculpa», dije, mirándola a los ojos. «Por haber sido grosero, por haberte tratado con frialdad estos días. No te lo merecías». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas sin que dijera palabra. «Mi papá me contó cómo fue tu infancia», continué. «Me dijo que creciste sin tu mamá, que te faltó algo toda la vida. Y ahora entiendo por qué Creo querías que que Mariana y deberíamos de yo poder ver el tuviéramos avance algo. del gas. No era solo por mí, ¿No, también era verdad? por ti, porque sabías lo que es vivir con ese hueco». Respiré hondo. «Pero también quiero que sepas algo. No necesito a nadie más. Porque quien ha estado siempre para mí, quien tomó el papel de mamá sin que nadie se lo pidiera, fuiste tú. Y no tengo palabras para agradecerte por no dar un paso atrás, por no dejar que yo viviera lo mismo que tú». Vi cómo bajaba la mirada y sus labios temblaban. No dije más. Me acerqué y la abracé con fuerza, como pocas veces lo había hecho. Ella me sostuvo con esos Y brazos que me entonces habían sí. cargado, consolado y protegido durante toda mi vida. Por un momento, olvidé que Mariana estaba ahí. No Hacen por como que compran, desprecio, pero no sino compran. porque entendí que la ausencia que tanto dolía ya había sido llenada desde hacía muchos años, sin que yo me diera cuenta. Después de ese abrazo con mi abuela, sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin. No es que todo el dolor desapareciera de golpe, pero sí entendí que había encontrado una verdad que necesitaba, nunca estuve solo. Me separé de ella con una sonrisa leve, y entonces volteé a ver a Mariana. Seguía ahí, callada, observando. Tenía los ojos vidriosos y la expresión de alguien que no sabía si acercarse o simplemente desaparecer. Di un paso hacia ella. No con enojo,
tampoco con resentimiento, sino con la claridad que solo el tiempo y la verdad pueden dar. Mariana, empecé, con la voz tranquila. Lamento mucho que todo haya pasado así. Me hubiera gustado que fuera diferente, que nuestras vidas hubieran tomado otro rumbo desde aquel día en que te fuiste. Pero no fue así. Ella bajó la mirada, pero no dijo nada. Y aunque agradezco que lo intentaras, aunque por un momento quise creer que podía construir algo contigo, la verdad es que yo no te puedo ver como una madre. No porque no lo merezcas, ni porque no lo hayas intentado, sino porque ese lugar ya está ocupado. Y lo ha No, estado me van a desde hace apoyar mucho. mucho tiempo. La vi soltar una pequeña lágrima. No me alejé, no fui cruel. Solo fui honesto. No te odio, ni quiero que desaparezcas de mi vida. Pero si algún día llegamos a construir algo, será como dos personas que deciden conocerse, no como madre e hijo. No, no son bots, Ella traen asintió armas. en silencio, limpiándose el rostro con disimulo. No pidió perdón, y yo no lo exigí. Hay heridas que no se curan con disculpas, sino con aceptación. Esa noche me fui a dormir en mi cuarto, el mismo en el que crecí, el que tenía fotos viejas, libros marcados y bots. recuerdos que dolían menos. Sentí algo nuevo, paz. Y entendí que a veces la vida no se trata de tener todo lo que creemos necesitar, sino de valorar a quienes sí se quedaron, a quienes no buscaron excusas para amar. Mi historia con Mariana había cerrado un ciclo. No con un final feliz, pero sí con uno verdadero. Y eso, para mí, fue suficiente.